Buenas, muy buenas, espero que anden muy bien por ahí. En este video vamos a resolver un ejercicio de efecto fotoeléctrico y vamos a ver un ejercicio muy interesante donde lo que se nos va a pedir es un lambda, ¿sí? Vamos a leer el ejercicio. El ejercicio dice de la siguiente manera: hallar la longitud de onda, ¿sí? Un lambda, hallar la longitud de onda que debe tener un haz de luz que incide sobre el cesio, una placa de cesio sobre una superficie de cesio, que tiene una función trabajo de 2.1 electrovoltios, si se quiere emitir electrones al 2% de la velocidad de luz, de c, ¿sí? Primero, siempre es muy importante conceptualizar lo que está pasando. Nosotros tenemos una superficie de un metal que es cesio, que tiene determinada cantidad de electrones que están fijados en esa superficie debido a la construcción del metal, debido a las fuerzas, ¿no?, metálicas, a las uniones metálicas, pero lo que hace es llevar determinada longitud de onda que tiene una determinada cantidad de energía, ¿sí? Los fotones tienen una determinada cantidad de energía y los electrones que están presentes en la superficie metálica absorben, se los comen, absorben completamente esos electrones y salen disparados con determinada velocidad. Entonces, lo que hay que entender es que la incidencia de la energía de los fotones produce el fotoelectrón, ¿sí? Produce una liberación de los electrones con determinada velocidad. Y esa descripción de lo que está pasando va a estar determinada por la ecuación, que va a ser de la forma: energía del fotón va a ser igual a la función trabajo más a la energía cinética del electrón, ¿sí? La energía del fotón incidente va a realizar que el electrón se desprenda y ese electrón va a tener determinada función de trabajo, ¿sí? Esto se puede leer de esta manera: la función de trabajo, ¿sí?, va a ser la energía que hace que los electrones se queden dentro del material, y el fotón va a causar que ese electrón salga despedido del material con determinada velocidad. Vamos a reescribir esta ecuación en función a lo que cada una de las cosas implica. Esta es la función trabajo, ¿sí? Phi, función trabajo. Y vamos a poner a la energía del electrón, ¿sí?, como, digamos, en función de la velocidad, un medio de la masa del electrón por la velocidad al cuadrado. Y vamos a poner la energía del fotón en función a la constante de Planck y la longitud de onda. Vamos a poner que la energía del fotón va a ser la constante de Planck por la velocidad de luz sobre la longitud de onda, ¿sí? Así que vemos que acá, esta ecuación que tiene energía de fotón, esto es esto mismo, y esto es esto mismo. Así que esta misma ecuación la puedo reescribir, y la tenemos que reescribir de la siguiente manera. Vamos a reescribirla como, justamente, energía de fotón. Vamos a poner esto, lo que significa, lo que implica la constante de Planck por la longitud de onda sobre, por la velocidad de luz sobre la longitud de onda. Y de este lado vamos a poner, en vez de energía cinética del electrón, vamos a poner un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces ahora tenemos nuestra ecuación reescrita de forma completa, donde tenemos ahora libre el lambda, y nosotros tenemos que despejar el lambda. Hay varias maneras de hacer esto, ¿sí?, de despejar el lambda. Lo que vamos a hacer acá es identificar que todo este grupo entero está multiplicando por un 1, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, todo ese grupo entero lo vamos a llevar dividiendo este grupo, y nos va a quedar de la siguiente manera. Y el lambda que está dividiendo este grupo lo vamos a llevar allá multiplicando ese 1, ¿sí? O sea, todo este grupo entero queda dividiendo y este lambda queda multiplicando. Entonces nos va a quedar la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre todo este grupo entero, la función trabajo, más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, va a ser igual a la longitud de onda, ¿sí? Así que ahí ya tenemos digamos, prácticamente nuestro ejercicio resuelto, porque nos están pidiendo como objetivo principal encontrar aquel lambda que cumpla con esa condición, que llega con determinada energía. Recordemos que ese lambda, la energía del fotón, va a estar asociada
a una constante por otra constante sobre un lambda, que ese lambda no va a ser constante. Si a vos te dan la longitud de onda, te están dando implícitamente la energía del fotón. Entonces ya tenemos esto escrito de esta manera y lo vamos a reescribir acá arriba para poder hacer las cuentas y tener en cuenta algo muy importante que son las unidades, ¿sí? Tenemos la energía, la constante de Planck por la velocidad de luz sobre, y ahora lo que está acá, sobre la función trabajo más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto es igual a lambda. Ahora tengamos en cuenta algo muy importante, que son las unidades. Son las unidades que vamos a tener que manejar. Porque no vamos a poder hacer la cuenta si las unidades están expresadas en digamos, sistemas de unidades diferentes. Nosotros conocemos el sistema MKS, que va a tener, para la longitud va a tener metros, para la masa va a tener kilogramos y para el tiempo va a tener segundos. Entonces vamos a tener algunas constantes, por ejemplo, la constante esta de aquí, la constante de Planck, por la longitud de onda, se puede tener en cuenta que ese factor en conjunto es 12,4 kiloelectrovoltios por Armstrong. Kiloelectrovoltio es una unidad de medición de energía en generalmente magnitudes químicas, ¿sí? Electrovoltios son unidades muy chicas de energía. Estamos hablando de a la menos 18, en este caso a la menos 13, a la menos 15, a la menos 18 joules, ¿sí? Electrovoltios a las menos 18 joules. Y Armstrong es una 10 a la menos 10 metros. O sea, estamos hablando de son cantidades muy bajas. Pero tengamos en cuenta que esto va a ser Armstrong, ¿sí? Y la longitud de onda va a estar expresada en Armstrong, la longitud de onda final, si hacemos las cuentas. Ahora, tengamos en cuenta también que la masa por la velocidad de luz, masa por velocidad al cuadrado, velocidad de luz, velocidad al cuadrado, un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Si nosotros ponemos a la masa en kilogramos y a la velocidad en metros cuadrados sobre segundos cuadrados, todo este conjunto es el julio, es el joules. Entonces de este lado vamos a tener julios, y fíjense, o joules, ¿sí? Joules o julios. Y fíjense que acá tenemos julios, acá vamos a tener electrovoltios y arriba vamos a tener kiloelectrovoltios por Armstrong. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo y todas las unidades tienen que estar igual para poder hacer las cuentas, ¿sí? Tengámoslo en cuenta eso. Así que antes de continuar, eso es algo muy importante para poder terminar el ejercicio. Para continuar vamos a pedir lo que la condición final, ¿no? Las condiciones que la energía que tiene que tener el electrón liberada, ¿sí? La energía cinética, es del 2% de la velocidad de luz. Y vamos a tener en cuenta que la velocidad de luz es 3000 kilómetros por segundo, ¿sí? Entonces, el 2% de esto sería de la siguiente manera. Si multiplicamos por 2 es 600 kilómetros por segundo. Y si hablamos de porcentajes, este sería el 20% y este sería el 2%, ¿sí? Entonces serían en total 6000 kilómetros por segundo. Pero, como dijimos antes, el sistema de unidades que tiene joules, que tiene julios, y que a mí me hablan de la conversión entre electrovoltio y julio, es el MKS. Kilómetro no es MKS. Entonces, esto lo pasamos a metros por segundo, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Multiplicamos por 1000. Metros es 1 kilómetro. Y haciendo eso, el kilómetro se va con el kilómetro y nos va a quedar 6 millones. 6 por 10 a la 6 metros sobre segundos. De esa manera, ahí convertimos, ahí expresamos la necesidad. Nosotros queremos que el electrón salga despedido a 6 millones de metros por segundo, que es una velocidad brutal, ¿no? Pero es solamente el 2% de la velocidad de luz. Así que tengamos en cuenta que la velocidad de luz es bastante rápida. Bueno, así que ponemos acá uno de los datos necesarios, que este va a ser mi velocidad. Donde diga B de velocidad, en B va a tener que haber 6 por 10 a la 6 metros sobre segundos. Esa va a ser nuestra condición de B. Y ya tenemos todos los datos. Tenemos nuestra B, la masa del electrón. La masa del electrón es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Sí? Esa constante se las van a dar, digamos, en las pruebas. ¿Sí? Esas constantes generalmente las tenemos que saber de memoria, pero está bueno que las sepamos de memoria
Porque sabemos trabajar en los sistemas correctos, MKS, ¿sí? Sabemos trabajar en los sistemas correctos y eso nos va a ayudar a resolver los ejercicios. Bueno, entonces ahora lo que faltaría convertir es la función trabajo a joules. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Lo de arriba es 12,4 kiloelectrovoltios por Armstrong y lo de abajo es 2,1 electrovoltio más algo acá. A mí lo que me conviene en realidad es convertir todo esto a electrovoltios, así ya directamente puedo hacer la cuenta y la unidad final que nos va a quedar va a ser Armstrong. Y a lo sumo después transformamos esos Armstrong a otra unidad que nos pidan, ¿sí? Pero me conviene convertir esta parte a electrovoltio en vez de convertir esto a joules y esto a joules. Así que vamos a hacer eso. Vamos a poner lo que tendría que haber acá en electrovoltio. ¿Cómo calculamos eso? Hacemos un medio por 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos por paréntesis y ponemos 6 por 10 a la 6 metros sobre segundos, paréntesis al cuadrado. Cuando hagamos esto, el cuadrado va a distribuirse en la potencia y va a distribuirse en el número. Entonces, en la calculadora, ustedes lo que tienen que poner es un medio, ¿sí? Vamos a hacerlo. La calculadora es un medio por paréntesis. Siempre usen los paréntesis para ordenarse bien. 9,1 por 10 a la menos 31. ¿Sí? En algunas calculadoras dice por 10 a la, como por ejemplo esta. Esta dice por 10 a la. Y hay otra calculadora que dice exp. Y eso es lo mismo, ¿sí? Por 10 a la menos 31. Y eso por paréntesis. Y ahora hay que hacer 6 por 10 a las 6. Todo eso elevado al cuadrado. 6 por 10 a la 6 al cuadrado, ¿sí? Entonces el resultado final que nos da es 1,638, o sea 64 por 10 a la menos 17. ¿Qué cosa? Bueno, metros cuadrados nos queda sobre segundos cuadrados, porque metros por metro, metro cuadrado, y segundo cuadrado. Kilogramos por metro cuadrado, segundo cuadrado, es joules. Y esto es joules, ¿sí? Esto es joules. Así que esto lo vamos a convertir a electrovoltios sabiendo que 1,6 por 10 a la menos 18 joules es igual a 1 electrovoltio. Entonces, sabiendo esto, como factor de conversión, yo puedo multiplicar por 1 electrovoltio sobre la conversión, 1,6 por 10 a la menos 18 joules. El joule se va a ir con el joules y simplemente dividimos 1,64 por 10 a la menos 17 dividido 1,6 por 10 a la menos 18. Y eso nos da 10,25 electrovoltios. Y acá directamente ya nos da 10,25 electrovoltios, ¿sí? Entonces 10,25 electrovoltios. Y fíjense que ahora sí puedo hacer la cuenta, ¿sí? Pero guarda porque acá arriba tengo kiloelectrovoltios, acá abajo tengo electrovoltios. Así que esto lo vamos a transformar, los 12,4 kiloelectrovoltios, los vamos a transformar a electrovoltios por Armstrong, porque el kilo no estaríamos pudiendo hacer una cuenta así nomás, ¿sí? Nos va a convenir que todo esté en la misma unidad. Entonces, ¿cómo hacemos? El kilo, la K, el kilo es un factor multiplicativo de 1000. Entonces, es lo mismo que multiplicar por 1000, ¿sí? Entonces, esto es 12.400. El K es 1000, por eso 12.400 electrovoltios por Armstrong sobre, y ahora sí sumamos, 2,1 más 10,25 nos da 12,35 electrovoltios. El electrovoltio se va con el electrovoltio y nos estaría quedando 12.400 dividido 12,35 electrovoltios. Perdón, se fue el electrovoltio. Nos queda un total, esta cuenta voy a borrar acá abajo para que no preste confusión. Esta cuenta nos queda 1004 Armstrongs, ¿sí? O lo que es lo mismo también, 100,4 nanómetros. ¿Sí? 100,4 nanómetros. Una longitud de onda bastante corta por debajo de lo que sería el espectro, por debajo en términos de longitud de lo que es el espectro
de luz. Y el espectro de luz está de los 350, 400 a los 600, 700. Así que estamos por abajo. Bueno, espero que les haya gustado el ejercicio, espero que les haya servido. Tengan en cuenta algo muy importante que voy a remarcar acá para poder hacer bien esos ejercicios. No se olviden esto que es fundamental, el sistema MKS. Para poder hacer todo esto, reconocer en el sistema MKS tenemos longitud, es metro, por eso MKS, metro. Tenemos masa, es el kilogramo, ¿sí? Y tenemos el tiempo, que es el segundo. Pero estas unidades se pueden componer, estas son las unidades fundamentales, se pueden componer. Cuando nosotros componemos, por ejemplo, fuerza, las unidades de fuerza es masa por unidad de aceleración. Y eso nos queda en kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, metro sobre segundo al cuadrado. Y el nombre se llama Newton. El nombre de fuerza en el sistema MKS es Newton. Y después tenemos energía, ¿sí? Trabajo es fuerza por distancia, que es lo mismo que decir Newton por metro. Pero la unidad compuesta nos va a quedar como kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿sí? Eso es un julio. Eso es importante saberlo, porque para poder haber hecho esta cuenta, si yo quiero convertir y obtener los electrovoltios, yo tengo que saber haber hecho esta cuenta. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, porque la velocidad estaba en metros por segundo y la masa estaba en kilogramos. La velocidad, al estar en metros por segundo, que eran 6 millones de metros por segundo, yo lo elevé al cuadrado y el metro por segundo quedó metro cuadrado por segundo al cuadrado. Eso por kilogramo me dio joules. Y tiene sentido porque me dio a las menos 17 joules, que es una unidad muy baja, pero en términos de electrovoltio es bastante, es relativo y comparativo, ¿sí? Entonces después yo lo convierto a electrovoltio, pero para eso tengo que tener todo en el mismo sistema de unidad. ¿Sí? Esa era la única apreciación final que quería hacer. Me dejan escrito en la caja de comentarios cualquier duda que tengan sobre el ejercicio. Nos estamos viendo. Les mando un abrazo. Chao.